Muy buenas tardes con todos los presentes. Les saluda Daniela Durán y es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a nuestra nueva edición de los Viernes Jurídicos organizado por el Colegio de Abogados de ICA, que tiene la finalidad de promover el análisis crítico y la actualización constante en materia penal y procesal penal. En esta jornada académica se abordará un tema de gran relevancia y práctica dogmática, como el que es exégesis de la etapa en el juicio oral. Para ello contamos con la presencia de un profesional comprometido, quien es el doctor Moisés Gutiérrez Puma. Es fiscal provincial del Distrito Fiscal de Ica, maestro en gestión pública, con maestría concluida en ciencias penales, estudiante de la licenciatura en criminología y doctorante en gestión pública. El doctor Gutiérrez Puma es un destacado representante del Ministerio Público con amplia experiencia en el ámbito penal y en una reconocida trayectoria académica. Sin más preámbulo, recibamos con mucho aprecio al doctor Moisés Gutiérrez Puma, quien nos compartirá su ponencia titulada Exégesis en la etapa del juicio oral. Doctor, tiene usted la palabra. Buenos días. Se encuentran conectados en la plataforma, colegas abogados, estudiantes y, bueno, quienes tienen alguna relación con la práctica. Miembros de la Policía Nacional, si es que están conectados, muy buenas tardes con todos ellos. Bueno, como ya me he presentado, mi nombre es Moisés Gutiérrez Puma, yo soy fiscal provincial provisional, soy fiscal adjunto provincial titular, en el cargo provisionalmente. Y bueno, el desarrollo de nuestro trabajo tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Un tema bastante práctico, de lo que se trata es de entender la mecánica del juicio oral, entender cómo que debemos abordar esto y entender también los mecanismos de solución de conflictos penales. Propuse el tema en función a lo que se había introducido con el conjunta para la aplicación de la conclusión anticipada, que se ha publicado el 3 de octubre de este año. Como sabemos, la conclusión anticipada de juicio oral es un medio alternativo de solución de conflictos penales, así como también lo es el principio de oportunidad y la terminación anticipada. Y la conclusión anticipada son primos, ¿no? Casi primos, ¿no? Porque buscan una finalidad, ¿no? Que es la de concluir el juicio, concluir el proceso en el tiempo más corto posible. Sin embargo, tienen marcadas diferencias uno de otro en función a cuándo se puede plantear una terminación anticipada y cuándo se puede plantear una conclusión anticipada, en cuanto al descuento que corresponde a uno u otro, porque evidentemente cuando uno se somete a una terminación anticipada, el imputado pues tiene que recibir algún beneficio, ¿no? No te vas a someter a una terminación anticipada si no te van a ofrecer beneficio, ¿no? En este caso, de parte de la fiscalía, que a veces se llaman, que realizan reuniones preparatorias, ¿no? El abogado de la defensa se reúne con el fiscal y convienen en una aceptación de cargos, aceptación de responsabilidad penal y en este caso de la pena, dosificar la pena en lo más conveniente al imputado. Aunque hay jurisprudencias que dicen que la finalidad de la conclusión anticipada no es otorgar beneficios. La finalidad de la conclusión anticipada es la de abreviar el proceso, que es el último que persigue, es la jurisprudencia en este caso de Sin embargo, más allá de eso, la realidad de las cosas es que quien se somete a una salida alternativa, pues sin beneficio. Es algo lógico. Vamos a ver algunos aspectos de ello y también algunos aspectos de lo que se desarrolla en el juicio oral. No sé si ustedes desean interrumpir, no hay problema con alguna pregunta, algo que no queda claro, podemos de repente conversarlo y aclarar ideas, ¿no? Empezamos de la siguiente manera, por favor, parte ¿no? Ya. Miren, el juicio
juicio oral es una de las etapas del proceso penal, ¿no? Entendemos que el proceso penal se divide en etapas. Estamos hablando de la etapa preliminar, de investigación preliminar, que ahora está a cargo de la Policía Nacional, con la Comisión Jurídica del Ministerio Público. Tenemos la etapa de formalización de investigación preparatoria, la etapa intermedia. La etapa de juicio oral es una etapa bastante importante, ¿no? Algunos le llaman etapa estelar del proceso. ¿Por qué le llaman etapa estelar del proceso? Porque la responsabilidad o inocencia. El abogado o el fiscal pudo haber realizado una excelente investigación preliminar, una excelente investigación preparatoria, pudo haber contradicho de repente los medios técnicos de defensa que se hayan planteado en el caso intermedio, pero si no ha sido un buen juicio oral, va a perder lo mismo el abogado puede haber preparado una buena defensa, puede haberse de repente agenciado de medios de prueba, que van a acreditar la libertad del patrocinado o la inocencia del patrocinado, pero si no hace un buen uso de ellos en la etapa del juicio oral, lamentablemente lo va a perder, o van a terminar pues por casi condenar a su patrocinado. Por ello, la etapa de juicio oral le llaman la etapa estelar. Ahí se va a determinar responsabilidad e inocencia del mismo. Ahora, el juicio oral tiene ciertos principios, ¿no? Se desarrolla bajo ciertos principios. Uno de estos principios, y considero yo el más importante, es el principio acusatorio. ¿Qué cosa es el principio acusatorio? El principio acusatorio tiene que ver con un reparto funcional de roles. Este nuevo Código Procesal Penal, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, con la que yo también he trabajado, en el Código de Procedimientos Penales, si ustedes recuerdan, había una etapa de instrucción, una etapa, había un juez instructor y un juzgado correccional, un juzgado de juicio, no una sala de juicio. El juez instructor en los procesos abreviados, con el antiguo procedimiento, hacía una etapa de instrucción, es decir, en la etapa de instrucción, el juez investigaba también, el juez tomaba declaraciones, hacía investigaciones, pericias, ratificaciones de pericias, etc. Entonces, luego de haber investigado, hablamos de los procesos abreviados, este mismo juez sentenciaba. Entonces, el juez era investigador y juzgador al mismo tiempo. Por eso dicen que el antiguo modelo procesal es el mismo, ¿no? El mismo juez investiga y el mismo juez hace justicia. Este nuevo proceso penal no es así. Acá rige el proceso. Hay un reparto de roles de los actores que intervienen en el juicio oral, el proceso penal y juicio oral. Tenemos en un lado la parte acusadora, representada por el Ministerio Público, y la defensa. También pueden estar presentes otras partes, como son la civil, o también el tercero civilmente respuesta. El juez, en este modelo procesal, tiene un rol totalmente independiente en posición de las partes. Y algo muy importante, el juez no puede tomar partido por ninguna de las posiciones. No puede tomar partido por la posición de la fiscalía, por la acusatoria, ni tampoco por la posición de la defensa. Por eso que se limita, muchas veces, se limita en varias circunstancias del juicio, la actuación del juez a un rol más independiente, ¿no? Ahora, ¿qué implica el principio acusatorio? El principio acusatorio implica que no hay juicio y no haya juicio. El Ministerio Público no formula acusación, no puede haber. Ahora, no solamente alcanza la acusación, alcanza detalles también que tiene la acusación, por ejemplo, en el pedido de la pena y en el pedido de la reparación civil. En el control de acusación, que hace el juez de la etapa intermedia, hace el control de acusación. Lo que el control de el juez de etapa intermedia verifica son los requisitos que establece el Código Procesal Penal respecto a la ejecución. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener eso se verifica en los aspectos formales? El nombre del imputado, la calificación, la pena, la civil, los medios de prueba, la calidad de autor o cómplice,
justicia primaria, secundaria, ¿no? El imputado, entonces, en la etapa intermedia solamente el juez se va a limitar a verificar la existencia de estos requisitos. Aunque yo siempre digo, ¿no? La norma es una ficción. La realidad siempre marca cosas distintas. La norma es una ficción, establece cómo es que nosotros debemos actuar, cómo es que nosotros debemos establecer, en este caso, nuestra participación institucional. Sin embargo, se dan situaciones que a veces consideran mi persona nacen de una inadecuada interpretación de la misma. Por ejemplo, para contarles una anécdota que me pasó a mí, cuando yo formulé acusación, estábamos en una etapa de un proceso inmediato. En un proceso inmediato, como ustedes saben, el mismo juez sentenciador es el mismo juez de la etapa intermedia. En un proceso inmediato, el juez de la investigación preparatoria lo único que hace es dar pase al juicio inmediato, y en el juicio inmediato recién se hace un análisis de la acusación y se hace, en este caso, el juicio y la sentencia de condenatoria. Entonces, me encontraba yo en un juicio, en un proceso inmediato, ya en la etapa del juicio. Entonces, el juez hace un análisis de mi acusación. Hace un análisis de mi acusación y me dice, señor fiscal, usted está pidiendo, por decir, ¿no? Usted está considerando a esta persona como habitual. Sí, le digo, estoy considerando como habitual. Usted está pidiendo una pena por encima del máximo legalizado. Sí, le digo, es cierto. Pero, señor fiscal, me dice, yo considero de que él no es habitual. Yo considero que él no es habitual, por tanto la pena que usted está solicitando no corresponde. Entonces, te voy a devolver la acusación para que se corrija el cierto. Pero como sabemos, en un proceso inmediato no se puede devolver la acusación o la corrección de los errores o las aclaraciones no se hacen como en un proceso común. En un proceso común se devuelven y se dan audiencia para el término de 5 días para que nuevamente se presente la acusación y se haga formal, ¿no? Participan en las observaciones del fiscal. En un proceso inmediato es en el acto que tiene que corregir los errores o aclarar algunas circunstancias que no está claro para el juzgador. Entonces, me corre el traslado y yo le digo, señor, pues mire, por la aplicación del principio acusatorio, la pena que yo estoy solicitando y la condición que yo estoy atribuyendo al imputado, en caso de habitual, es un acto postulatorio. Es un acto postulatorio. Es lo que yo considero que el señor debe merecer como condena. Entonces, considero yo, en este principio, que usted no me puede corregir eso, ¿no? El juez, bueno, entramos en debate con el juez, pues consideraba que no, que sí era posible, que sí yo tenía que corregir mi pena. Incluso había un actor civil y al actor civil también le estaba diciendo que la reparación civil que estaba solicitando era demasiado y que tenía que bajarle. O sea, no habíamos hecho juicio, no habíamos actuado medios de prueba y ya consideraba el juzgador de que la pena no era la adecuada, la reparación civil no era la adecuada. O sea, ¿qué estaba haciendo el juez? Estaba pues adelantando criterios. ¿Lo creen ustedes? O sea, sin mayor análisis, sin mayor debate, ya concluyó que el imputado se merecía menos pena. Incluso eso iba en detrimento del imputado, porque ya el juzgador estaba diciendo qué pena le correspondía, o sea, estaba dando por sentado de que iba a ser responsable. Estamos en debate, bueno, nadie quería dar su brazo a torcer, y al final hice respetar mi posición. Creo que, si mal no recuerdo, recusé al juez. Recusé al juez porque estaba adelantando criterio. Adelantar criterio es una causa de restricción que llevó a la sala. Bueno, al final la sala se pronunció por otros aspectos y no se pronunció por este tema que para mí era bastante importante que se dilucide de una vez. ¿Puede o no el juzgador variarte la pena y la reparación civil en etapa intermedia? Lo cual para mí, en aplicación del principio acusatorio, no era posible, ¿no? Ya en los posteriores juicios, ya como que aceptaba, ¿no? El juzgador aceptaba
y pasaba pues la pena en la repercusión que estaba con. Bueno, esto ya supongo yo en un afán de no entrar en conflictos, ¿no? Como que en todo esto. Pero, pero lo cierto, real y concreto, es que la pena y la reparación civil son, son actos postulatorios que le corresponden al fiscal como responsable de la acción. Entonces, bajo ese principio, el juzgador no puede meter mano en la acusación. Lo que sí puede hacer el juzgador es de que, pasado el juicio, desarrollado la etapa de juicio oral, puede incluso reducir la pena. Eso sí puede hacerlo. Sí puede reducir la pena del juicio oral, ¿no? De repente, considerando de que la actualidad que yo postulaba no se daba en ese supuesto, entonces se puede reducir la pena. Y así, ¿no? Otra garantía del principio acusatorio que también tiene que ver con la justificación de la pena es que el juez no puede una pena superior a la solicitada por el, ¿no? El fiscal tiene 10 años de pena privativa de libertad, el juez no se puede poner 20, porque estaría en contra del principio. La acusación marca el camino para el juicio oral, para el debate oral. Y lo que se aplica es la condena solicitada por el Ministerio Público. Puede reducirse, sí, pero ponerse pena mayor no. Aunque, como toda regla tiene su excepción, y hay jurisprudencias al respecto, yo en el recurso unidad 2650, el Cusco, este recurso de nulidad, habla de que en caso de que el fiscal de repente haya pedido una pena que no se encuentra de los márgenes legales. Yo pido, por ejemplo, la pena de robo agravado de 12 a 20 años. Yo sin justificación alguna le estoy poniendo 8 años de pena privativa de libertad como pretensión punitiva, como pena. Entonces ahí sí el juez puede echar mano y decir, oye, tal está pidiendo una pena que está fuera de los márgenes legales, por debajo del mínimo legal, sin justificación alguna. Entonces, en este supuesto, pues puede elevarse la pena a 2 años de pena privativa de libertad, que sería el mínimo, ¿no? En esos casos sí se podría. Cuando inadecuadamente el fiscal pone una pena que no está sustentada legalmente. Ahí se podría estar. Entonces, el principio acusatorio es sumamente importante por estos aspectos. La acusación marca, en este caso, marca el camino del debate. Sobre los hechos de la acusación, va a haber debate. Sobre los hechos de la acusación. No el ejercicio, en este caso, de probanza de la defensa y fiscalía, se van a centrar en eso. Otro de los principios que rigen juicio oral es el principio de inmediación. Pasa a la siguiente, por favor. El principio de inmediación. ¿Qué implica el principio de inmediación? El principio de inmediación implica que el juzgador tiene que estar presente en toda la etapa del juicio oral. Porque evidentemente el juzgador va a percibir con sus sentidos, en este caso, las declaraciones de los testigos, el examen de los peritos. Hay circunstancias que son importantes en un juicio oral. Por ejemplo, cuando es interrogada una víctima, la forma en que esta cuenta los hechos que hemos sucedido, de repente llora, de repente se pone triste, o de repente pues muestra actitudes de rechazo, muestra actitudes de cólera, de odio hacia el imputado, ¿no? Entendemos también que para la verificación de la verificación de similitud hay que descartar la existencia de móviles de odio, ¿no? Entonces, el juzgador, por el principio de inmediación, va a poder tener un contacto directo con los órganos de prueba. Y eso es lo que se quiere, básicamente, ¿no? El artículo 359 del Código Procesal Penal nos habla de este principio que implica que el juzgador asiste directamente. ¿Qué pasa si el juzgador no está presente? Tenemos dos tipos de órganos, órganos de juicio, ¿no?
tenemos al juzgado unipersonal y al juzgado penal colegiado. Entendemos que el juzgado penal unipersonal se va a encargar de sustanciar los juicios de los delitos que en su extremo mínimo tengan como una pena no mayor de 6 años. Los delitos tienen márgenes punitivos, tienen mínimos y un máximo. Es lo que vamos a verificar para saber a qué juzgado vamos a remitir el proceso penal. Vamos a ver la pena mínima. Por ejemplo, en el delito de robo, homicidio simple, el homicidio simple tiene una pena no menor de 6, ni mayor de 20, si no lo recuerdo. Entonces, por más que el extremo superior de 20 años, correspondería enviarlo al juzgado unipersonal, en razón de que en el juzgado unipersonal los delitos que se definen son delitos que el extremo mínimo tienen esa penalidad, ¿no? En cuanto a los órganos unipersonales, el juez que inicia el juicio es el que tiene que acabar. No puede variarse el juez en el interín del juicio oral. Eso sucede, el juicio quiebra, ¿no? El juicio quiebra, ¿por qué? Porque no habría garantía en este caso de que el nuevo juez pueda pues sentenciar de manera adecuada si no ha estado presente en el desarrollo parte del juicio, no ha apreciado de forma directa el debate probatorio, los exámenes de los testigos o de los peritos que ya se han desarrollado. Entonces, si hay variación de juez en el órgano unipersonal, pues evidentemente el proceso va a quebrar. Se implica que se declara nulidad de todo y se inicia el nuevo juicio con el nuevo juez. En el juzgado colegiado es algo distinto, ¿no? En el juzgado colegiado puede variar un juez, si uno de los jueces es cesado de repente, o fallece, o por alguna circunstancia ya no puede participar en el juicio, puede ser reemplazado por otro juez. Dice la norma, por única vez, ya no se puede hacer otro reemplazo. Si se hace otro reemplazo, evidentemente también el juicio pierda, ¿no? Eso implica lo que el principio del video. Que el juez pueda de manera directa percibir con sus sentidos la actuación probatoria. El siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, este principio también es fundamental. Entendemos que el nuevo modelo procesal se basa en la oralidad. Toda cuestión que se plantee en un proceso penal se oraliza. Puedes tú presentar de repente un pedido de constitución de acto civil, un pedido de incorporación de tercero civilmente responsable, puedes tú efectuar o interponer un medio técnico de defensa, una excepción, puedes plantear un procedimiento, etcétera, una serie de requerimientos que puedes formular como abogado ante el juez. Sin embargo, si no lo oralizas, tiene como no presentado y se archiva. Cuando tú presentas alguna articulación, algún pedido al juzgador, te va a citar a una audiencia para que lo oralices. Eso durante todo el proceso penal, no solamente en el juicio oral, ¿no? Y conforme señala el Código Procesal Penal, si el que solicita recurre a la audiencia para la cual es citado en el debate que se realiza, y él no concurre, pues, evidentemente, este pedido está archivado. Entonces, esta es una característica del nuevo proceso penal. Todo, absolutamente todo, se oraliza, ¿no? Todo se oraliza. No se puede, el juez no puede resolver con los escritos. El juez no puede limitarse a leer el escrito y a resolver de motu propio. Lo mismo, ¿no? En el juicio oral, la información que se introduce al juicio por parte de los órganos de prueba, cuando hablamos de órganos de prueba, hablamos en este caso, de las personas que busquen de testigos, peritos,
la información que ellos introducen al juicio lo tienen que hacer de forma oral. De ahí la capacidad de cada abogado o fiscal o abogado de la defensa, la capacidad de poder extraer de los órganos de prueba la información, ¿no? Tú tienes que estar capacitado para extraer de los órganos de prueba la información, porque cuando tú te enfrentas en un juicio oral, en un debate probatorio, en el interrogatorio de testigos, ya sea testigos de cargo o testigos de descargo, tú tienes que saber cómo sacarle la información. La contraparte, en este caso, la contraparte del fiscal, el abogado, y la contraparte del abogado, el fiscal, al momento del interrogatorio te va a plantear objeciones. Si tú haces una pregunta de manera inadecuada. Y en base a objeciones, hasta incluso puede anularte completamente, y eso lo vemos día a día, ¿no? Abogados que no saben cómo preguntar, abogados que no saben cómo interrogar, y en base a puras objeciones, al final el abogado ya no hace ninguna pregunta. Se cansa y le dice al señor juez, yo voy a hacer preguntas. Entonces, la información que él trató de introducir de ese testigo, de nada. El testigo que era importante para él no le aportó nada a su teoría, ¿no? Por eso, la oralidad es bastante importante, y saber cómo sacar la información de los órganos de la. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El principio de publicidad. El juicio oral es público. Esa es la regla. El juicio oral es público. Así lo señala el artículo 139.4 de la Constitución, que está recogido en el título preliminar del Código Procesal Penal y el 357.1 del Código Procesal Penal. ¿Qué significa esto? Que todos pueden presenciar el juicio. El juicio o el desarrollo del juicio tiene que estar bajo el escrutinio público. ¿Esto qué garantiza? Garantiza, pues, objetividad, garantiza independencia, garantiza imparcialidad del juzgador, ¿no? Si el público, las personas que tengan interés en conocer el juicio, están presentes en el juicio oral, evidentemente no se va a poder realizar o vas a limitar de que de repente el juzgador o las partes hagan cosas que no deben ser, ¿no? En este caso, el principio de publicidad implica de que todas las personas tengamos acceso a un juicio oral. Hay límites, ¿cierto? Hay límites. Una regla tiene su excepción, ¿cierto? Hay límites, y así lo señala el Código Procesal Penal. La publicidad, que se señala en el 357, tiene ciertos límites. En este caso, cuando se vulnera, la publicidad pueda afectar, en este caso, el honor, la intimidad de una persona. En estos casos, el juzgador puede ordenar que la audiencia se realice de manera reservada. Esto, básicamente, en los procesos contra la libertad sexual. En los procesos de libertad sexual, también se busca proteger la libertad y la intimidad sexual de la persona. Entonces, es un bien jurídico que pertenece al ámbito de intimidad, al ámbito de privacidad, y también para evitar lo que denominamos la revictimización o victimización secundaria. Una víctima de violación sexual que ha pasado por un hecho traumático, pues no vas a someterlo también a otro hecho traumático que signifique que todo el mundo o todas las personas están viendo cómo se ventila su proceso. Entonces, en estos casos, después puede limitar el principio de publicidad y puede ordenar que la audiencia sea reservada. En otras circunstancias también, por ejemplo, en el caso de que de repente se ponga en peligro a las personas que participan en el juicio, o se puede alterar el orden del desarrollo cultural. Si pasa estas circunstancias, el juzgador también puede limitar el acceso a las personas, limitar de repente el acceso a un número determinado de personas, ¿no? A efecto de que pues, esto se desarrolle de manera adecuada. También señala la norma de que cuando se estén ventilando hechos de carácter
privados, ¿no? Que tengan que ver con marcas, con registros, por ejemplo, con patentes, ¿no? A efecto de que estas no sean conocidos por el público, se puede también restringir, en este caso, la publicidad de Twitter. Siguiente diapositiva. El principio de contradicción. El principio de contradicción, que también es una de las características de este nuevo modelo procesal penal, que no solamente se da en el juicio oral, sino también que se da en todo el proceso, implica que el juez tiene que garantizar, al momento de resolver, antes de resolver, garantizar que la otra parte, primero entendemos que el oferente es el que plantea una cuestión, plantea una articulación, y el juez, antes de resolver, tiene que correr traslado a la otra parte. La otra parte tiene que establecer su posición respecto a lo que ha planteado, en este caso la contraparte, que puede ser el fiscal, o puede ser el abogado de la defensa. Entonces, el juez no puede resolver con la argumentación de una de las partes. Hacer eso sería violar el principio de imparcialidad, ¿no? Y esta es una garantía que establece el nuevo modelo procesal penal, que permite al juez llenarse de información, de la información que proporciona el oferente, sino también de la información que proporciona la contraparte. Y de repente lo que plantea, en este caso el oferente, los argumentos que plantea son rebatidos o de repente tiene mayor peso la cuestión que plantea o los argumentos que plantea la defensa. En este caso, el juez puede resolver de manera más adecuada, ¿no? Con la información que ambos puedan proporcionar. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. El principio de concentración y continuidad. La regla del juicio oral es que el juicio oral debe acabar en una sola sección, ¿no? Debe concentrarse todos los actos desde los alegatos de captura, ¿no? En la etapa preparatoria, procedimiento de captura, el examen de los testigos, peritos, lecturas documentales, actuación de prueba material, pedido de pruebas de oficio, etcétera, ¿no? Todo lo que comprende el juicio oral tiene que desarrollarse, es la regla, tiene que desarrollarse en un solo acto. Esto con la finalidad, pues, de que el juicio termine en una sola sesión. El 356.1 nos habla que debe desarrollarse también de forma continua. Si no se puede desarrollar el juicio oral en un solo acto, tiene que desarrollarse de forma continua. Y la norma procesal nos pone plazos, ¿no? Por decir, si un juicio oral no puede acabar el día de hoy, entonces podemos suspenderlo por lo avanzado de la hora, tal vez, o porque de repente hay otros juicios con periodos en cárcel que también están programados. Entonces, esa reprogramación no puede exceder de un máximo de 8 días hábiles. Si excede de estos 8 días hábiles, lo sabemos muy bien, el juicio nuevamente quiebra y se tiene que desarrollar nuevo juicio. El principio de concentración y continuidad tiene el objetivo de que el juzgador tenga todo el conocimiento del desarrollo del juicio que se desarrolle en ese momento y puede emitir una sentencia más adecuada, ¿no? Siguiente. Un ratito, sí, hay un detalle que me estoy olvidando. Principio de concentración y continuidad. ¿Por qué se suspende un juicio? ¿Por qué se suspende una audiencia? ¿Por qué se reprograma una audiencia? Lo que dije inicialmente puede ser una causa también de que de repente el juzgado tenga audiencias ya programadas, pero eso no está establecido en la ley. El Código Procesal Penal no establece eso como una causa de suspensión de la audiencia. La causa de suspensión de la audiencia son de repente por la enfermedad del juez, enfermedad del fiscal, enfermedad de la circunstancias o casos fortuitos de fuerza mayor que nos obliguen a suspender la audiencia. No hay otro motivo de suspensión. Sin embargo, en la práctica
lo suspenden o los jueces lo suspenden porque por la agenda que ellos manejan y que implica que tienen que desarrollar otros procesos penales, ¿no? Lo ideal es que un proceso inicie y acabe el mismo día. Y sí se puede, ¿no? Sí se puede. Por ejemplo, cuando yo fui a hacer una pasantía a Chile, los juicios acababan en 1 hora. Un juicio de tráfico ilícito de drogas, yo presencié el juicio, y el juicio desde el inicio al final, con actuación de medios de prueba, declaración de testigos, declaración de los efectivos policiales que habían intervenido, acabó en 1 hora. Y en 1 hora se emitió el juicio. Obviamente, claro, es otro sistema, un sistema un poco más informal. Acá privilegiamos en este caso la debida motivación de las sentencias, de las resoluciones judiciales. Allá un poco más flexible esta situación, por lo que incluso en el día se puede emitir sentencias, ¿no? Siguiente diapositiva. Llegamos al juicio oral, a la fase del juicio oral. El juicio oral, esto lo señala la doctrina, se divide en 3 etapas, ¿no? La fase de instalación, la fase probatoria y la fase de deliberación. La fase de instalación comprende desde la instalación del juicio hasta el ofrecimiento de prueba nueva. Instalación del juicio, lectura de derechos del imputado, alegatos de apertura de las partes, ¿no? Lectura de derechos del imputado, aceptación de cargos, y si no acepta cargos, pasamos al ofrecimiento de prueba nueva. Luego de este ofrecimiento de prueba nueva, si es que se acepta o no se acepta el nuevo medio de prueba, pasamos ya a la fase probatoria, la actuación de los medios de prueba que cada una de las partes ha ofrecido para su actuación en juicio. Ha ofrecido para sustentar o apoyar su teoría del caso. Presentamos nosotros al juicio siempre una tesis. El fiscal ofrece su tesis. Él establece su tesis, una tesis inculpatoria, establece que el imputado de repente cometió tal o cual delito, y la defensa ofrece su tesis inculpatoria, o de repente la presencia de alguna causa de eximiente de responsabilidad, o de repente la existencia de una causa de justificación, ¿no?, que ataca la antipublicidad. Cada uno va a establecer el juicio de su posición, y en la etapa probatoria va a probar, con la cuestión del medio de prueba, va a pretender probar de que su tesis es una tesis válida y de que el juzgador pues la sostenga, que el juzgador pues la tenga como válida, y al final puede emitir una sentencia de acuerdo a nuestra posición. Entonces, esta etapa probatoria inicia con el examen del acusado hasta la actuación de prueba de juicio. Inicia esta etapa con el examen del acusado, examen de los testigos, examen de los peritos, actuación de prueba material, lectura de documentales, y culminado ello, la prueba de oficio. Como sabemos, la prueba de oficio son pruebas que el mismo órgano jurisdiccional puede introducir al juicio, o puede ordenar la actuación de estas pruebas para aclarar aspectos que no han quedado de repente claros para ellos durante la etapa probatoria de los medios de prueba ofrecidos por ambas partes. Incluso en el ofrecimiento de prueba de oficio, las mismas partes pueden proponer al juzgador que tenga como prueba de oficio tal o cual medio de prueba, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces, hasta esa etapa estamos hablando de la fase probatoria. Y la última fase es la fase de deliberación, que implica desde los alegatos de las partes hasta la emisión de la sentencia. Siguiente diapositiva. Ya, ¿qué hacemos en la fase de instalación? En la fase de instalación, primero debemos garantizar que todas las partes necesarias estén en el juicio oral, que estén presentes en la instalación del juicio oral. ¿Y quiénes son esas partes? En la norma procesal establece tres obligatorios: el juez, el fiscal y el imputado. Esas tres partes necesariamente tienen que estar en la instalación del juicio oral. De repente, en el proceso penal, en la etapa de investigación preparatoria, se ha incluido un actor civil y se ha incluido un tercero civilmente responsable, ¿no? Pero su presencia dentro de la instalación del juicio oral no
o su ausencia, mejor dicho, no, no es un obstáculo para que se instale el juicio oral. Esas tres partes son necesarias, pues el fiscal y el imputado. ¿Qué pasa si es que hay un actor civil constituido? El agraviado se ha constituido en actor civil y no acude al inicio del juicio oral. Si el actor civil no acude al inicio del juicio oral, pues en este caso se tiene por abandonado su constitución de actor civil y el Ministerio Público asume, en este caso, la pretensión resarcitoria. Como sabemos, la constitución de actor civil relega al fiscal del pedido de la pretensión resarcitoria. Nosotros, cuando hay actor civil, nosotros nos centramos en probar, en este caso, la responsabilidad penal y acreditar, en este caso, la imposición, acreditar los hechos y la imposición de una sanción. Nosotros nos centramos en la sanción y dejamos al actor civil que pueda aportar sus medios de prueba para probar la reparación. O sea, de alguna manera, esa circunstancia nos aliviana el trabajo. Pero si es que el actor civil no se presenta, tenemos que asumir también esa posición. Por eso en la acusación que nosotros hacemos, al menos en la acusación que yo hago, a pesar de que exista actor civil, yo planteo una pretensión resarcitoria. Yo la planteo en mi acusación. Entonces, si hay actor civil, obviamente en control de acusación no lo menciono, no lo pido, porque ya hay un actor civil que va a establecer cuál es la pretensión civil o la pretensión resarcitoria. Entonces, consecuencias de la inconcurrencia del actor civil es declarar por abandono la constitución de actor civil y el fiscal asume la pretensión resarcitoria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la inconcurrencia? Por eso ahí va la incongruencia del sujeto procesal. El actor civil ya quedamos claro. El tercero civil, si no concurre, no hay problema. Al final, en el debate se va a establecer si tiene o no responsabilidad civil de los respecto al hecho imputado al acusado, ¿no? El tercero civilmente responsable asume responsabilidad civil, no asume responsabilidad penal, por tanto, así no asista a él, igual pues va a poder pronunciarse respecto a su responsabilidad civil. En cuanto al imputado, ¿qué pasa si el imputado no concurre al juicio oral? Obviamente, si el imputado no concurre al juicio oral, el artículo 79 del Código Procesal Penal establece claramente si el imputado se encuentra debidamente notificado, este es declarado reo contumaz. La ausencia del imputado impide instalar el juicio oral, frustra el juicio oral, ¿no? Lo que corresponde en este caso es declararlo reo contumaz, ordenar su ubicación, captura y puesta a disposición del juzgado para los actos de realización del juicio. Cuando el imputado es capturado por una contumacia, nosotros sabemos de que el imputado, al menos, por decirlo de alguna manera, no sirve solo para la instalación del juicio, hasta que se le pregunta si se considera o no responsable de los hechos, la pena y la reparación civil, hasta ahí, hasta que él exprese esa voluntad de someterse o no. Hasta ahí no sirve el imputado, hasta ahí sirve al juicio. De ahí, si él quiere, ya no viene y es representado por su abogado. En ese sentido, la presencia del imputado es muy importante para que él conozca, él escuche qué le está atribuyendo el Ministerio Público y para que él pueda defenderse de este tema. Ahora, ¿qué pasa si no viene el abogado de la defensa? El juicio oral, según el artículo 85 del Código Procesal Penal, el juicio oral es una actuación, ¿cómo le llaman esto? Improrrogable. Una audiencia improrrogable. Entonces, el juicio oral se tiene que desarrollar sí o sí. Para ello, se subroga de la defensa al imputado, de acuerdo al 85 del Código Procesal Penal, y se nombra un abogado de la defensa pública. Esta circunstancia también, según mi posición, obligar a un defensor público a que inicie el juicio sin que haya conocido previamente el proceso,
y que tenga conocimiento a detalle de los medios de prueba ofrecidos por el fiscal y lo que la defensa particular haya ofrecido esa oportunidad, considero yo que es violatorio al principio de igualdad de armas, ¿no? El principio de igualdad de armas se tiene que garantizar. Tiene que garantizar que ambas partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, estén en las mismas condiciones para afrontar un juicio. El Ministerio Público, evidentemente que él va a estar siempre en condiciones para hacerlo porque él, se supone que él ha hecho la investigación preliminar, ha dirigido la investigación preliminar, la investigación preparatoria, ha hecho la acusación, ha discutido todas las cuestiones formales y sustanciales en la etapa intermedia, por tanto está bien enterado de lo que tiene en la acusación y los medios de prueba, pero no así la defensa, en este caso el defensor público. Entonces, a mi criterio, deberían suspender la audiencia a efectos de que el defensor público se empape de la acusación y pueda hacer una defensa eficaz. La defensa eficaz es importante garantizarlo por el juzgador y también por la fiscalía, ¿no? Nosotros también garantizamos defensa eficaz. Yo, para contarles una anécdota, estaba interviniendo en un juicio oral y la defensa creo que era un juicio oral por agresiones contra integrantes. Y la defensa tenía documentos que eran importantes para determinar responsabilidad e inocencia. Esos documentos yo no los había tenido a la mano en la investigación preliminar, pero sin embargo eran importantes. Yo recién tomaba conocimiento de esos medios de prueba, esos documentos, cuando el abogado intenta introducirlos como prueba nueva. Pero el abogado no sabía cómo introducirlo, no sabía el ritual de la prueba nueva, cuál era el procedimiento para introducir prueba nueva. Entonces, el juez le declaró improcedente su prueba nueva. Y bueno, yo intervine y hice ver al juez que evidentemente la defensa no estaba preparada para ofrecer ese medio de prueba. La defensa estaba causando indefensión a su patrocinado. Solicité que se reprograme la defensa y se recomiende al diputado a que, si su abogado no estaba preparado, a que nombre otro defensor, que esté más preparado y pueda, pues, introducir adecuadamente esa prueba nueva. Prueba nueva importantísima, yo lo considero importantísima, ¿no? Entonces, la defensa eficaz debe garantizar, ¿no? En ese sentido, si la defensa no concurre, es subrogada y reemplazada por un abogado de la defensa. Y esta es la parte que nos llama, que nos motivó a plantear el tema, cómo se desarrolla la conclusión anticipada del juicio, ¿no? Vamos a ver, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Antes de eso, por favor. La apertura del juicio y la posición de las partes. El juicio se apertura con, en este caso, la posición de cada una de las partes. En cuanto al fiscal, él va a exponer sus alegatos de apertura. Los alegatos de apertura son una tesis, o una tesis que el fiscal plantea para para aprobarlo en el juicio oral. Igual, el actor civil va a plantear su tesis, él va a establecer por qué su patrocinado o la parte agraviada tiene que ser resarcida económicamente y en monto o en la cuantía que él establezca o postule. Lo mismo el actor civil, el tercero civilmente responsable. El tercero civilmente responsable dirá, pues, oiga, señor, si bien es cierto, yo soy propietario del vehículo, ¿no? Sin embargo, no había una relación contractual entre él y yo. Yo no me beneficiaba de ninguna manera de que el señor utilice mi vehículo. Es más, yo ni siquiera le había dado permiso para que lo coja. Lo ha cogido. Esa podría ser la posición del tercero civil, ¿no? En un proceso de lesiones culposas de repente. Y el tercero civil plantea su posición y también puede aportar pruebas para acreditar lo que es la tesis que está planteando. Y los argumentos de la defensa. La tesis de la defensa
puede establecer la defensa una tesis exculpatoria, en este caso señalar que no es responsable del delito. Se puede también establecer tesis que tienen que ver con, o que afectan la antijuricidad, la tipicidad de la conducta. De repente, los hechos que plantea el Ministerio Público le falta un requisito para que pueda configurar el delito que está postulando, que está atribuyendo al imputado. La tesis puede ser también de afectar la antijuricidad. El abogado de la defensa puede establecer de que existe una causa de justificación del acto o del hecho cometido o realizado por su patrocinado, ¿no? O puede afectar la culpabilidad. De repente, la tesis de la defensa puede señalar de que el imputado no puede responder penalmente por el acto o el hecho que ha cometido. De repente, porque adolece de alguna anomalía psíquica o de repente estaba totalmente ebrio al momento de la comisión del acto delictivo, ¿no? Entonces, la tesis de la defensa puede darse puede tener distinta configuración, no siempre de inculpabilidad, ¿no? Ante esto, una recomendación, ¿no? En el desarrollo del trabajo, nosotros vemos a veces que los abogados plantean sus alegatos de apertura criticando la labor del fiscal, ¿no? Se centran en criticar que el fiscal de repente no me admite otra prueba, el fiscal falsamente me está imputando, el fiscal X, ¿no? Se centran en criticar el trabajo que se ha desarrollado. Pierden ahí su oportunidad, pierden tiempo criticando al fiscal. Lo que tú tienes que establecer es una tesis en el sentido que se mencionaba, una tesis exculpatoria, de repente una tesis de justificación, una tesis de culpabilidad, ¿no? Etcétera. Pero no te puedes tú centrar, no puedes tú establecer tu posición como defensa basándote pues en una crítica al desarrollo del trabajo del Ministerio Público, porque eso no es una tesis, ¿no? Eso no es una tesis que se pueda aprobar en juicio. Y hubo de repente deficiencias en el trabajo fiscal, de repente tuviste la oportunidad para plantear o hacer ver esas circunstancias con mejores garantías, ¿no? Y sabemos que de repente sí, el fiscal no te admite la actuación de una diligencia, una inscripción, una pericia, etcétera. Tú no te quedas con la negativa del fiscal, tú puedes acudir al juez para que el juez corrija esa situación y ordene al fiscal que realice la diligencia que está pidiendo, que de repente es importante para acreditar el caso de negligencia patrocinada, ¿no? Entonces, las críticas que se puedan realizar o de repente el mal trabajo fiscal que a criterio de la defensa pueda haberse desarrollado, tiene que buscar los remedios en la etapa que corresponde. En esta etapa, tú tienes que plantear una tesis clara, ¿no? Siguiente diapositiva. Los elementos de la teoría del caso. La teoría del caso, de la posición de las partes. La Fiscalía va a plantear una posición inculpatoria. Esta tesis debe tener ciertos requisitos, un elemento fáctico. Yo tengo que establecer qué hecho o qué acto cometió el imputado. Señor juez, en el desarrollo del juicio oral, esta parte va a aprobar el día 15 de enero del año 2025, a las 6 de la tarde, en circunstancias en que el agraviado se encontraba caminando por la cuarta cuadra de la calle Joaquín de Victoria, es interceptado por el imputado, quien, provisto de un arma de fuego, lo amenazó y le despojó de su billetera, su celular, dándose posteriormente un elemento fáctico. El elemento fáctico tiene que ser claro, y un elemento jurídico en razón de que el elemento fáctico debe subsumir o debe calzar en la norma penal que está postulando o que postula, en este caso, ¿no? Importante de que el elemento fáctico calce en cada uno de los tipos. En el robo agravado, tenemos que establecer la existencia de violencia, obra de amenaza, la existencia del despojo, la ajenidad de la cosa, una cosa que no le pertenezca al imputado. Entonces tenemos que establecer que los elementos fácticos calcen bien en los elementos jurídicos.
Acá no se ha puesto, pero también es necesario señalar las pretensiones. En los alegatos de apertura nosotros señalamos las pretensiones. Señalamos el hecho, la calificación jurídica que consideramos ha incurrido el imputado y la pretensión punitiva o la pretensión resarcitoria. Señalar, señor juez, por esto, el Ministerio Público está proponiendo se le imponga 2 años de pena privativa. Se le imponga un pago de reparación civil en la suma de 5.000, 3.000 y 4.000 euros, ¿no? Y tenemos que señalar, en este caso, desde nuestra posición, los elementos probatorios. Esto lo vamos a probar con la declaración de tal, examen del perito médico legista, lectura del acta de visualización de cámaras de seguridad, etc., ¿no? Tiene que estar acompañado. Es una promesa que uno le hace al juez. Yo le voy a demostrar, señor juez, que el imputado cometió tal hecho y que tal hecho está encuadrado en el Código Penal y que y nuestra pretensión es esta, y lo vamos a probar con estos medios de prueba. Tiene que ser un pack completo, ¿no? La promesa que le hacemos. Lo mismo la defensa. La defensa podrá decir, señor juez, yo voy a aprobar en juicio de que mi patrocinado no estaba en el lugar, el día y la hora que señala el Ministerio Público. Yo voy a probar de que mi patrocinado ese día se encontraba en Bolivia, ¿no? ¿Y cómo voy a probar eso? Pues voy a probar esto con el récord migratorio emitido por estas de migraciones, donde establece que mi patrocinado salió un día antes por las fronteras, se registró en migraciones, el ingreso a Bolivia y regresó una semana después. O yo voy a probar, señor juez, de que mi patrocinado por esos días estaba en coma. Él un día anterior había sufrido un accidente y se encontraba en UCI, y recién fue dado de alta 5 días después. Entonces es imposible que mi patrocinado haya cometido el hecho, ¿no? Tienes que establecer qué es lo que vas a demostrar en juicio y cómo lo vas a demostrar, ¿no? Siguiente diapositiva. Tu teoría del caso. En tu teoría del caso, en tus alegatos tienen que ser creíbles, razonables y tener una única teoría del caso. En cuanto a lo creíble y razonable, sabemos que el Código Procesal Penal dice que el análisis de los medios de prueba se tiene que hacer bajo criterios de las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica. Tu posición dentro del juicio oral, el inicio juicio oral, tiene que ser una posición lógica. No puede ser una posición, en este caso, incoherente, contradictoria, y tiene que ser única. Hay a manera de chiste lo dicen, señor juez, yo voy a demostrar de que mi patrocinado no mató a Pepito. Pero si se demuestra que sí lo mató, voy a demostrar que fue en legítima defensa. Pero si se demuestra que no fue en legítima defensa, voy a demostrar que mi patrocinado estaba con grave alteración de la conciencia. O sea, es un chiste, ¿no? No puede decir, voy a demostrar esto, pero si no demuestro esto, demuestro lo otro. Pero si no demuestro lo otro, puedo demostrar una tercera posición. Entonces, eso no es lógico, eso no es coherente, no es serio tampoco. Y después no te va a creer. Tu teoría del caso, tu teoría o tu posición como defensa, tiene que ser creíble, tiene que ser razonable, tiene que ser única, simple, sencillo para que sea claro y autosuficiente, ¿no? Por sí solo, tiene que motivar a que el juzgador, de repente, con los medios claros que tú vas a apoyar tu tesis, ampare tu posición y tengas tal vez una sentencia absolutoria de tu patrocinado. Siguiente diapositiva. Ya, posición del acusador. Esto es importante. A veces, como les digo, ¿no? La norma es una ficción. La realidad a veces marca cosas distintas. Yo he visto juicios en la que a veces algunos jueces le dicen, señor acusado, luego de haberle leído su derecho, luego de que el fiscal emite sus alegatos de apertura, la Corte Civil, el tercero civil, su posición, el imputado su posición, se le hace una lectura de sus derechos y luego se le pregunta al acusado
¿Cuál es su posición respecto a la tesis acusatoria? Dice, señor acusado, usted se considera autor responsable de los hechos planteados por el Ministerio Público de la Peña y la reparación civil, converse con su abogado, ¿no? Y a veces, en algunos casos yo he visto que el abogado dice, el abogado ya los alegatos o la posición, espérate de apertura, dice, nosotros nos vamos a coger una conclusión anticipada. Entonces llegamos a este estadio y después le dice, señor, usted se va a coger así, entonces usted tiene que aceptar. No, pero quiero conversar con el fiscal. No, usted tiene que aceptar. Para conversar con el fiscal usted primero tiene que aceptar. Y eso no es adecuado. ¿Qué pasa si el imputado acepta? ¿No? Yo como fiscal diría, ¿después le hace aceptar? Sí, aceptas, ya acepto. Quiero conversar con el fiscal. Y me dicen, señor fiscal, converse. Pero ¿por qué voy a conversar yo si ya aceptó? Emita usted, señor, pues su sentencia. El señor ya aceptó. El 372 establece varias alternativas. Primero, ante una posición negativa, se continúa el juicio. Me declaro inocente, bueno, continuamos el juicio. Hay pruebas nuevas, defensa, fiscalía, pruebas nuevas, y empezamos el debate probable. Ante una respuesta afirmativa, y la norma lo dice así, si el imputado acepta cargos, se emite sentencia, no hay más. No hay más, se emite sentencia. ¿No? Ya el juez aplicará de repente el descuento de la séptima parte como beneficio premial, no sé. Pero ante una aceptación de cargos, de frente emisión de sentencia. Puede, en este caso, la defensa o el imputado aceptar hechos, pero no aceptar la pena. Entonces, sí, yo acepto haber robado, pero la pena que me solicitan de 15 años no la acepto, es demasiado. Yo no tengo antecedentes penales, yo he cumplido con resarcir el daño, yo tengo responsabilidad restringida, entonces la pena de 15 años para mí es excesiva. Entonces, ¿qué pasa si aceptamos hechos y no aceptamos la pena? El juicio continúa solo en lo relativo a establecer la pena. ¿Qué hace el juez? Ya, acepta hechos, correcto. Vamos a debatir la pena. ¿Ya? Vamos a debatir la pena, señor fiscal, de los medios de prueba que usted ha ofrecido, señor abogado, de los medios de prueba que usted ha ofrecido, escojan ustedes qué medio de prueba le va a servir para discutir la pena. El fiscal de repente ofrecerá los certificados de antecedentes penales, ¿no? O de repente el examen de médico legista, de repente en el robo grabado se ha producido lesiones graves a la víctima, tal vez, y eso es un agravante. Entonces, y la defensa por su parte también pues presentará los medios de prueba, de repente su partida de nacimiento, donde acredita que este señor tenía al momento de cometió los hechos 18 años de edad cumplidos, ¿no? Si él de repente postula por una responsabilidad restringida, etc. Entonces, se discute solamente los medios de prueba que van a tener por objetivo establecer el quantum de la pena. Se puede aceptar hechos, se puede aceptar la pena, pero no aceptan la reparación civil. Puede pasar eso, y me ha pasado. Me han aceptado los hechos, me han aceptado la pena, se ha hecho la rebaja en la séptima parte y alguna otra circunstancia de atenuación que se le ha podido aplicar, pero no aceptan la reparación civil del actor civil en razón de que le consideran tal vez excesivo. ¿Qué hacemos frente a estas circunstancias? El juez, nuevamente, lleva a debate solamente el extremo de la reparación civil. Ahí ya pues el actor civil tendrá que efectuar, ofrecer los medios de prueba que considere que apoyen, ¿no? En este caso su pretensión resarcitoria en cuanto al monto de la reparación civil que él pretende. De repente ofrecerá pues un certificado, no, el examen de un perito psicólogo que ha examinado la agraviada, de repente ofrecerá la lectura de sus boletas de pago, que ella ganaba tal cantidad, y en razón a los días que ha permanecido, en este caso, incapacitada para el trabajo, ha generado un procesante, etc. Entonces, los medios de prueba que sí circunscriben solamente a la pretensión civil. Ahora, si tú quieres llegar a un acuerdo con el fiscal,
Eso es algo lógico, ¿no? Antes de decir si acepto, antes de irme a una conclusión anticipada de juicio, yo tengo que ver qué es lo que me ofrece el fiscal. Yo quiero ver si de repente es más conveniente aceptar un acuerdo que irme a juicio. Hay un dicho, ¿no? El dicho dice, más vale un mal acuerdo con un buen juicio. Por eso. Entonces, en este caso, si tu pretensión es llegar a un acuerdo de conclusión anticipada con el fiscal, lo que tienes que decir, señor juez, antes de contestar, quiero conferenciar con el fiscal. No te pueden obligar a que tú aceptes cargo. Yo sí he visto, sí he escuchado, he estado presente en ese juicio. Por eso cuando yo lo escuché, un poco como que me causó sorpresa, ¿no? Entonces le decía, pero tienes que aceptar. Si quieres conversar con el fiscal, quiere decir que vas a llegar a una conclusión. Y si vas a llegar a una conclusión, tienes que aceptar. Primero tienes que aceptar, si no, no puedes conversar. Algo así. Y me pareció a mí eso mal, pues, ¿no? El imputado, antes de responder afirmativo o negativamente respecto a los cargos, puede solicitar un receso para conferenciar con el fiscal. A esto viene el Decreto Supremo 017-2025 del 3 de octubre. Especialmente es lo que fue uno de los motivos de este tema. Establecen nuevas reglas para la conclusión anticipada. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, este es el protocolo. Y les digo que es casi lo mismo. No hay una diferencia sustancial del procedimiento anterior con el procedimiento actual, ¿no? Al menos el que establece este protocolo. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia de este protocolo, en este protocolo con el procedimiento anterior, es el punto 5 y el punto 6, ¿no? Los actos que realiza el juez. Dice en el punto 5. Seguidamente, el juez explicará sobre la naturaleza de la conclusión anticipada, dando la posibilidad al acusado de conferenciar conjuntamente con la presencia de su abogado con el fiscal. Esto no estaba en el Código Procesal, no está en el Código Procesal Penal, no está. Este protocolo no modifica el código sigue con la normativa anterior. Esta función no estaba o no se exigía al juez, aunque en la práctica el juez lo hacía. En la práctica el juez te decía, ¿no? Señor imputado, hay una salida alternativa denominada conclusión anticipada en la que usted se puede acoger, y esto puede traer a usted beneficios, la reducción de la pena, etc. Porque si usted no se acoge y de repente se acredita su responsabilidad, a usted se le va a poner la pena que el fiscal está solicitando sin ninguna rebaja. Y los que ejercen la defensa no me van a hacer mentir. Eso ya se estilaba ya, pero no estaba en la norma. Y este protocolo ahora sí lo introduce. El juez tiene que explicarle sobre la naturaleza de la conclusión anticipada. En el punto 6, esto también es nuevo, ¿no? Dice, si la audiencia se realiza de manera virtual, se crearán plataformas privadas y o el juez indicará que se mantengan únicamente en la sesión las partes pertinentes. ¿Quiénes son las partes pertinentes? El fiscal, el abogado y el actor civil si estuviera, ¿no? El juez determinará el tiempo de duración. O sea, lo que hacen es sacarnos de la sesión principal y llevarnos a una sesión privada. No explica este decreto supremo del por qué se está haciendo esto, pero entiendo yo de que esto se hace para generar una privacidad respecto al acuerdo. Cuando tú llegas a un acuerdo, como lo hacíamos antes, y hasta ahorita sigue haciendo, este protocolo no veo que lo aplican todavía. Tú delante del juez llegabas a acuerdo, tú delante del juez discutías con el fiscal y el juez escuchaba. Decía, sí, doctor, ya, yo voy a aceptar, pero ¿qué me van a reducir? A ver, un séptimo, ya, pero un séptimo no es suficiente, algo más se me puede reducir. A ver, vamos a revisar. Perdón. A ver, ¿tú estabas ebrio? Sí, acá hay declaraciones, tú estabas ebrio. Sí, tenías 18 años de edad, sí, correcto. Bueno, no lo había tenido en cuenta. Fiscalía. Ya, bueno, te vamos a reducir
estado de ebriedad, responsabilidad restringida y la séptima parte. ¿Correcto? Ya, listo, perfecto. Sale. Entonces, tú exponías los acuerdos al juez, pero el juez ya escuchaba todo. ¿No? El juez ya escuchaba todo. En el caso de que no te convengan las reducciones que el fiscal te ofrece, ya, entonces no quiero llegar a acuerdo. Pero el juez ya escuchó todo. Y de alguna manera, somos humanos, ¿no? De alguna manera eso influye. Puede llegar, pero no, pero es que Dios está. Por algo será, de repente sí es el responsable, ¿no? De alguna manera influye. Entonces, yo entiendo que esa debe ser el espíritu de la norma, ¿no? Mantener las negociaciones en privado y no contaminar al juez con la aceptación que está haciendo el diputado, que está ofreciendo el diputado a aceptación de cargo, para no contaminarlo con eso, ¿no? Como dije inicialmente, que la terminación anticipada es el primo de la conclusión anticipada. Todos tienen el mismo objetivo, la terminación anticipada, que se concluya rápidamente el proceso penal, y la conclusión anticipada, que el juicio acabe rápido. Les cuento, obviamente hay diferencias en la terminación anticipada de un texto, en la conclusión anticipada es no más de lo que se reduce en la terminación, por tanto, si es un texto en la terminación, es un séptimo en la conclusión anticipada, ¿no? Otra de las características de la terminación anticipada, y creo que se está trasladando a la conclusión anticipada esto, es la reserva de este proceso especial. Este proceso especial de determinación anticipada se transmite en proceso en cuaderno aparte, y si ese acuerdo no es aceptado por el juez, se tiene como que si no se hubiera hecho. O sea, no se tiene como que el imputado nunca ha aceptado cargo. Entonces, entiendo yo que este nuevo protocolo tiene esa finalidad, que se tenga como que si hay una aceptación del cargo y no se llega hay una posibilidad de aceptación del cargo, si no se llega a un acuerdo, pues se tenga como que nunca hubiera existido, que pues no se contamine con esa, eh, con esa actuación que se realiza, ¿no? Entre imputado y fiscal. Esa sería porque todo lo demás, yo veo que sigue igual, ¿no? Lo que sí en el protocolo se señala, en el decreto supremo, es que esto tiene como finalidad promover la aplicación de la conclusión anticipada. Por ello es que se obliga, en el punto 5, se obliga a que el juez explique. Antes no se obligaba, después si lo quería lo hacía, pero ya como una práctica ya lo estaba haciendo, él promovía, ¿no? De alguna manera la conclusión anticipada, pero esta vez sí lo obliga, tiene que promover esa conclusión anticipada y la posibilidad de que el fiscal el Estado conferencia. Siguiente diapositiva. A los organizadores, ¿tenemos tiempo? Porque me dijeron 1 hora. A los organizadores, me dijeron 1 hora, no sé si tenemos un poco más de tiempo. Doctor, no hay problema si se desea extender unos minutos más. Bien. En cuanto a la conclusión anticipada, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles son sus efectos? Hay un acuerdo plenario, el 5 de 2018, nos establece ciertos supuestos que se puedan dar en la conclusión anticipada. Habla de la conformidad. Señala que la conformidad es aceptar, en este caso, aceptar algo. El término conformidad significa aceptar algo, ¿no? Nos habla también de la conformidad parcial. En la terminación anticipada, si recordamos, la terminación anticipada, en un hecho en el que ha habido un reparto funcional de roles, por ejemplo, X, un robo agravado, X se encargó de hacer campanas, ¿no? Y se encargó de proporcionar las armas de fuego, Z se encargó de, en este caso, amenazar y sustraer los bienes. Entonces hay un reparto funcional de roles, ¿no? Es un solo hecho, pero con varios intervinientes. Entonces, en la terminación anticipada, o aceptan todos o no hay terminación. Esa es la regla, ¿no?
No es que el cómplice acepta o el otro acepta mientras los demás no aceptan. No, eso no se puede hacer en la terminación anticipada. Pero en la conclusión anticipada sí se puede hacer. En la conclusión anticipada puede haber una conformidad parcial, no todo. En la conclusión anticipada, uno de los involucrados puede aceptar cargo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno de los involucrados acepta cargo, de repente este involucrado tiene ciertas condiciones que le ayudan a reducir la pena, a diferencia de los otros. Por ejemplo, de repente tenía 18 años, hay responsabilidad restringida, ¿no? De repente estaba ebrio, entonces él tiene, hay circunstancias que van a permitir que sobre él haya una reducción mayor de la pena. O sea, me conviene, diría él, ¿no? Me conviene, ¿para qué me voy a juicio? Si me voy a juicio me van a condenar a la pena que solicita el fiscal, pero si yo me acojo, el fiscal me ofrece que hay una reducción, y esa reducción, bueno, obviamente tiene que estar sustentada en los elementos de comisión y las circunstancias de ley. Tampoco se puede otorgar beneficios que no están debidamente justificados. Sería un acto ilegal. Obviamente, pues no lo va a aceptar porque los acuerdos se someten a control judicial. Entonces, se emite sentencia de conformidad contra y continuamos el juicio contra los demás. Otra circunstancia que también habla el Acuerdo Plenario 5/2018 es la convocatoria como testigo del imputado conformado. O sea, hay 5 imputados, uno de ellos aceptó cargo. El fiscal, obviamente, nosotros pensando en el éxito de nuestra teoría, diríamos, oye, ya que tú has aceptado, ya te ofrezco como testigo. Es lo que denominamos en la práctica testigo impropio. Entonces, establece de que sí, ese testigo puede ser ofrecido, aunque la realidad de las cosas es que un imputado acepta cargos. ¿Por qué? Porque es más beneficioso para él. Y de repente su testimonio no es un testimonio como el que, tan creíble como el de un testigo tercero imparcial al conflicto de intereses. Un testigo tercero imparcial, el testigo va y está obligado a decir la verdad. El imputado no, el imputado incluso él puede mentir para favorecerse. Entonces hay ciertas limitaciones en la credibilidad del testigo impropio. Yo, fiscal, llegaste a esa conclusión, como ya tú estás sentenciado, te voy a ofrecer como testigo impropio. El juzgador puede aceptar, sí acepta el testigo impropio, pero el análisis respecto a su testimonio debe ser más exhaustivo en lo que se refiere al análisis de un testigo tercero imparcial en el conflicto jurídico. Y tiene que tener en cuenta pues los supuestos de credibilidad, los supuestos que están establecidos en el Acuerdo Plenario de 2005, ¿no? Entonces, tiene que hacer un análisis más riguroso de ello. También se habla sobre alcance de los efectos vinculantes de la conformidad. Yo he escuchado, y he visto incluso que hay situaciones en las que llegamos a acuerdos con penas condicionales y el juez le pone pena efectiva. El juez ha modificado, en este caso, el acuerdo. A mi criterio es que el juez no debe modificar el acuerdo, no debe modificarlo en peor. Y este acuerdo plenario lo señala. No puede haber una modificación y un mal amparo. Sí puede modificarlo y buen amparo. O sea, de repente, en el acuerdo, el fiscal le ha reducido una séptima parte, le ha reducido la estabilidad, pero no se ha dado cuenta que también tenía 18 años al momento de comisión de la delictiva. No se dio cuenta el fiscal o no lo ha considerado. De repente consideró la responsabilidad jurídica, pero no consideró que él estaba ebrio cuando cometió el delito. Entonces, el juzgador, en cuanto a la vinculatoriedad del acuerdo, puede reducirlo, puede desvincularse del acuerdo y reducir la pena. Solo la desvinculación, según este acuerdo plenario, es admitido in bona amparo, en favor, en este caso, de imputado. Otro supuesto que se menciona en este acuerdo plenario es la medición de la pena en relación con la conformidad. El beneficio penal. La conclusión anticipada tiene que tener como consecuencia un beneficio penal, pero no puede ser más allá de la que te ofrece la terminación, porque la terminación tú la puedes plantear en fases tempranas, en la investigación preparatoria,
Antes se decía hasta la emisión de la acusación, ahora se puede hacer hasta la emisión, hasta antes de la emisión del autoenjuiciamiento. O sea, se ha ampliado un poco más el lapso en el que se puede plantear la terminación anticipada. Entonces, si ya tú en juicio has esperado llegar a juicio para aceptar cargos, pues tu beneficio no va a ser mayor al que le corresponde a uno que está sometido a la terminación. Por eso es que se señala, no dice un séptimo, no dice la Corte Plena un séptimo, pero dice no mayor a lo que se ofrece en la terminación anticipada. Por tanto, si en la terminación se ofrece un sexto, en la conclusión, la reducción solamente sería de un sexto. Entonces, conformidad y objeto civil. Si no se cuestiona la reparación civil, debe ser respetada. Puede darse casos en que el fiscal, el diputado, en este caso, acepta cargos, acepta la pena, unas reducciones que el fiscal ofrezca, pero no acepta la reparación civil, y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Inicialmente. Obviamente puede acogerse a la terminación anticipada, pero va a haber actuación respecto a, después va a poder, en este caso, de acuerdo a la posición del actor civil, establecer una reparación civil que pues consigue, ¿no? Esos serían algunos supuestos que se puede dar en la conclusión anticipada. Creo que hasta acá llegamos con nos hemos pasado 20 minutos. La solicitud de prueba nueva. Terminamos toda la fase de instalación. ¿Quiénes deben estar presentes? Debe estar presente juez, fiscal, imputado, necesariamente. Si no concurre el imputado, es declarado reo contumaz y se ordena su ubicación captura. Y si no concurre, si hay 5 imputados, solamente concurren 3 y faltan 2, se continúa el juicio con esos 3 y los otros 2 se declara reo contumaz, se resuelve el juzgamiento con ellos, y si en el interín del juicio ellos se apersonan al proceso, el juicio continúa, no se va a interrumpir, va a continuarse, pero el fiscal tiene que instruirle respecto a los hechos que se le están imputando, y ellos también tienen que establecer su posición. Entonces, la fase de instalación, ¿no? Que luego continúa con los alegatos de apertura del fiscal, la posición del actor civil, del tercero civil y del imputado. Luego, el desarrollo de la etapa, en este caso, de la articulación de la conclusión anticipada, y hasta la etapa de instalación, hasta la solicitud de prueba nueva. Hasta ahí llegamos. Bueno, las otras 2 etapas, ojalá que haya oportunidad de conversar. ¿Qué cosa es la prueba nueva? ¿Qué cosa es la prueba nueva? La prueba nueva, en esta etapa de solicitud de pruebas nuevas, tanto el fiscal como la defensa tiene la oportunidad de ofrecer medios de prueba que no pudo ofrecerlos en la etapa intermedia. Sabemos que cuando el fiscal plantea la acusación, te corre el traslado a ti, diputado, actor civil, o tercero civil, se le corre el traslado a efecto de que ustedes ofrezcan medios de prueba. De repente no ofrecieron ese medio de prueba. Entonces hay una etapa de solicitud de prueba nueva donde ustedes pueden ofrecer medios de prueba que no pudieron ofrecer. Ojo, que tiene un requisito indispensable, como el mismo nombre lo dice, prueba nueva. Si yo conocía, o yo como agraviado sabía que en el proceso, en la investigación preparatoria, he declarado a Juanito, y Juanito, bueno, daba un testimonio que me favorecía, y a pesar de haberme corrido traslado de la asociación y de que pasar los 10 días y no ofrecía a Juanito, pues ya no lo voy a poder ofrecer porque no es prueba nueva. Yo ya conocía de la existencia de Juanito y de su testimonio antes del desarrollo de la etapa intermedia de control de ejecución. Eso no sería prueba nueva, ¿no? Una prueba nueva, por ejemplo, a veces sucede, yo mando a realizar una pericia de ADN, pero la pericia de ADN demora bastante tiempo, a veces no hay reactivos, y ya, bueno, ya se me vence el plazo y yo formulo acusación. Luego del control de acusación, recién llega la pericia. Obviamente tiene que tener fecha cierta. Yo no puedo decir, no, recién lo he recibido, no. Recién llega la pericia. Y esa pericia coadyuva a mi teoría del caso. Entonces, yo puedo ofrecerla como prueba nueva. Eso sí es prueba nueva, ¿no? Otra circunstancia también, bueno, es prueba nueva y reexamen de prueba no admitida, ¿no? Tú cuando ofreces tu prueba en etapa intermedia, pues te puede no admitir un medio de prueba, y te reservas el derecho para postularlo como
en el etapa de juicio como prueba, análisis de prueba no admitida. Entonces entras nuevamente al análisis, expones nuevamente al juez el por qué ese medio de prueba debe ser admitido. Pero dice que tiene que tener una especial argumentación. O sea, tienes que argumentar mejor de lo que le argumentaste después del etapa intermedio. Entonces, y se produce obviamente un debate y pues decide si admite o no la medio de prueba nueva. Obviamente la decisión del juzgador, en este caso respecto a la prueba nueva, es irrecurrible. No hay forma de impugnarlo. Y hay una circunstancia también, ¿no? Que está en la siguiente diapositiva. Puede que yo tuve una defensa ineficaz, y esta hay una casación 864-2016, que rompe esta regla, ¿no? Rompe esta regla porque la regla dice que la prueba tiene que ser entera. No, si tú no tuviste conocimiento de esta prueba antes del proceso de acusación. Y esta casación nos señala que si se ha desarrollado una defensa ineficaz, ¿no? Y de repente el abogado no supo presentarla, o no lo presentó, o de repente por una irresponsabilidad. Obviamente estamos hablando de una defensa ineficaz, un abogado que no hizo bien su trabajo. Excepcionalmente se puede admitir, pero hay que acreditarlo. Hay que acreditar que efectivamente tuviste una prueba una defensa ineficaz que te ha perjudicado, no ofreciendo los medios de prueba que eran necesarios y que servían a ti para acreditar tu posición en juicio. Entonces, por ahí que se rompe esta regla y tenemos la excepción de la defensa ineficaz para que después nos acepte la prueba. Bueno, eso sería todo. Son las 7:30, creo que nos hemos pasado. Hay mucho que hablar todavía falta la fase probatoria. En la fase probatoria, pues hablamos de los interrogatorios de los testigos, peritos, lectura de piezas, luego la fase deliberativa, ¿no? Bueno, ojalá les haya servido de algo. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora. En nombre de la doctora Fabiola Donaire Pérez, la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ica y de la Comisión de Asuntos Académicos, agradecemos al doctor Moisés Gutiérrez Puma por su brillante ponencia y valioso aporte académico. Su exposición el día de hoy pues, ha fortalecido nuestro compromiso institucional con la excelencia y la formación jurídica continua. Muchas gracias, doctor, por todo y la participación de los integrantes. Antes de poder terminar y que el doctor dé sus palabras de cierre, si alguno de los presentes desea absolver alguna pregunta, no dude en formularla en estos momentos. Vamos a dar un tiempo para que las personas puedan dejarla por la bandeja de mensajes o también oralizarla. Bien, doctor, no habiendo lugar a preguntas. Perdón, el doctor René César ha levantado la mano. Adelante, doctor, puede formular su pregunta. Doctor René César, puede formular su pregunta. Tiene el micro. Bueno, adelante, doctor René César, puede abrir su micro y formular su pregunta. Bueno, de lo contrario, doctor René, ¿podría escribirla por la bandeja de mensajes, por favor?
Listo, doctor René, ya puede formular su pregunta. Ya está habilitado para abrir su micrófono. Ya, ¿me escucha? Sí, sí, doctor René, adelante. Ok. Doctor Gutiérrez, buenas noches. Felicitarlo por la ponencia y justamente nos ha traído quizás algunas especificaciones normativas distintas a la conclusión anticipada y nosotros gozosos de poder escucharlo. Doctor, una consulta, una pregunta. Usted habló acerca del testigo impropio. El testigo impropio, en este caso, cuando es ofrecido por fiscalía, ante la inconcurrencia de este testigo impropio para que se pueda realizar el examen, ¿se podría leer su declaración previa de este testigo impropio sabiendo que a nivel de investigación este testigo declaró como imputado? Gracias por la respuesta, doctor. Sí, esa es una pregunta que yo también me he planteado, que también me he hecho interrogante, porque sabemos que el propio ha sido imputado, ha sido procesado, y sabemos también que el procesado no está obligado a decir la verdad. El procesado él puede mentir incluso, no es una facultad mentir, pero en atención al principio de no discriminación, me puede dar una versión no real, ¿no? Entonces, ¿de qué me serviría a mí, fiscal, leer una declaración previa de un testigo impropio si yo sé que él, en la etapa preliminar o en la etapa preparatoria, dio una versión exculpatoria? Él dijo, yo no cometí el delito, yo no conozco a mis imputados, etcétera, ¿no? Él se ha negado. Entonces, ¿de qué me serviría a mí como fiscal, no? Si yo soy el que estoy proponiendo la prueba. No sería lógico leerla. Se supone que lo que tú vas a introducir con la versión del testigo impropio es una versión justificatoria, en el sentido de que él ya está arrepentido, de que él ha aceptado cargos porque efectivamente es cierto y que va a dar una versión, una versión justificatoria a los demás imputados. Entonces, yo como fiscal considero que no es adecuado una lectura de declaración previa de testigo impropio. Bien, habiendo absuelto la pregunta, procedemos con la última de parte del doctor Miguel Ángel Guerrero Silva. Adelante, doctor. Tiene el micro habilitado. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Doctor Moisés, buenas noches. Felicitaciones por la capacitación y el conocimiento que está compartiendo con todos los colegas. Y considerando que la exposición viene desde el punto de vista del Ministerio Público, labor que usted desarrolla, quiero hacer dos menciones. Una está referida a la posibilidad de que el juez, ante el planteamiento de una conclusión anticipada, desaprueba e impone una pena superior, una pena efectiva o más grave de lo que se acuerda entre el abogado y el Ministerio Público. Al respecto, este último martes 7 de octubre, la Corte Suprema una vez más ha emitido casación al respecto, indicando de que ante el desacuerdo del juez, la única alternativa que tiene que hacer es desaprobar y continuar el debate respecto de la pena. No puede de ninguna manera emitir sentencia más gravosa o que afecte los intereses del investigado. El otro punto de esta parte, y aquí va la interrogante, es que en más de una ocasión se ha utilizado el término defensa ineficaz en algunos casos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué sucede entonces o qué explicación podemos tener a la existencia de un porcentaje considerable de sentencias absolutorias si se supone que el Ministerio Público, con la facultad que tiene, debe llevar solamente casos con un alto porcentaje de probabilidad de condena? ¿Existe también alguna ineficacia de parte del Ministerio Público o solamente es criterio del juez? Gracias, doctor. Gracias, doctor Guerrero. En función a lo que había preguntado inicialmente, hay cosas, las formas de interpretar de la ley que hacen en función a los principios básicos.
El derecho penal, el derecho procesal penal tienen principios rectores y normas rectoras. Los principios están en la doctrina y las normas rectoras están en el título preliminar. Entonces, tú cuando interpretas una ley, texto normativo, tienes que interpretar el sistema de los principios. Si la conclusión anticipada, en este caso que tiene como finalidad concluir el juicio rápidamente con un beneficio para el imputado, ¿cómo le vas a aumentar, cómo vas a modificar, en este caso, el acuerdo sin mal amparo? O sea, ¿tiene lógica eso? Desde ahí va. ¿Tiene lógica eso? ¿Es válido interpretar la norma en ese sentido? Y eso ya está zanjado, el acuerdo plenario que les he leído, eso ya lo ha zanjado. Es más, yo a veces digo, no necesitamos acuerdos plenarios. Si cada uno interpretara la norma de manera adecuada en función a los principios que persigue el proceso penal, no tendríamos necesidad de acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios nacen básicamente por desacuerdos en la interpretación de la ley. La Corte Suprema se da cuenta que están interpretando mal la ley en diferentes lugares del país, entonces corrige eso con la emisión de un acuerdo plenario para, en este caso, que se establezca como doctrina y se interprete la ley en función a lo que nos señala. En ese sentido, ya no es lógico que se modifique el acuerdo mal amparo. Esto ya lo señalé de por atrás. Respecto a la otra pregunta, doctor Guerrero, si me hace acordar. Sí, sí, no hay problema. La pregunta es, ¿a qué se debe el hecho de que si se llega una causa a juicio en donde ha pasado una investigación, una etapa de control, un análisis, un planteamiento probatorio de parte del Ministerio Público, ¿a qué se deba que haya un porcentaje considerable de sentencias absolutorias? Esa crítica, doctor Guerrero, es una crítica en la que, bueno, tiene mucho que ver el Ministerio Público y también tiene mucho que ver la defensa. A los dos estamos involucrados en eso. Sin ánimo de ser pretencioso, las causas que yo llevo a juicio las gano en un 90%. No poco, los casos que pierdo. Bueno, se pierde a veces porque hay una retractación o porque a veces convencen a los agraviados a mostrarse desleales al proceso y declaran falsamente. Por ahí que se pierde uno u otro. Pero la responsabilidad fiscal, más allá de la posición de la defensa, es llevar a juicio solo casos donde haya causa probable. Y eso lo establece la ley. Si no hay causa probable, lo mejor es pedirle sobreseimiento. Es que el Ministerio Público está tan cargado de trabajo que ¿qué sentido tendría llevar todos los casos a juicio? Y lo vas a perder. Economía procesal. Tienes que ahorrar el trabajo del Estado, tienes que ahorrar personal, tienes que ahorrar recursos económicos. No podemos llevar casos juicio oral que vas a perder. Yo siempre digo, ¿no? Y a veces lo repito cuando converso con los colegas. ¿Yo voy a ir a juicio a hacer el ridículo? No. Yo voy porque también está en juego mi prestigio como fiscal. Lo mismo la defensa. La defensa, y esto se da, doctor Guerrero, lo vemos. Yo lo veo porque yo litigo con varios abogados que cuando le corren traslado de la acusación no plantean ningún medio técnico de defensa. No plantean un sobreseimiento, no ofrecen medios de prueba. Entonces, cuando se les corre traslado, señor abogado, ¿alguna observación formal, sustancial a la acusación? No, ninguna, hay paz. O sea, no le das al juez el trabajo de analizar, en este caso, la acusación en sus aspectos sustanciales. En los formales se puede corregir en el aspecto sustancial. De repente hay una causa para emitir un sobreseimiento, pero el abogado no lo hace también. Ahí también la responsabilidad del abogado, hay que hacer una defensa eficaz. Entonces pasan los juicios los casos a juicio, y el juicio obviamente ¿no? Pues se da cuenta de que es un hecho de respeto típico, de respeto falta.
el medio de prueba para acreditar, termina absolviendo. Es responsabilidad de ambas partes, considero yo, ¿no? Pero el fiscal tiene que filtrar, ¿no? Como primer responsable, ¿no? Tiene que filtrar qué caso lleva a juicio. Eso sería, doctor Guerrero. Agradecemos, doctor, nuevamente por su exposición y por el tiempo dedicado a compartir sus conocimientos y sobre todo las absoluciones de las preguntas de los participantes. De igual manera, expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la gestión del Ilustre Colegio de Abogados de ICA y a la Comisión de Asuntos Académicos por impulsar espacios que fortalecen la formación y el diálogo jurídico. Agradecemos también a los participantes por acompañarnos en esta noche. Con ello, damos por concluida a la presente sesión de nuestros viernes jurídicos. Que tengan todos muy buenas noches y los esperamos en nuestras próximas reuniones jurídicas. Muchas gracias, doctor Moisés. Buenas noches, gracias. Hasta luego.